This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hola a todos nuestros hermanos de Salvados de Dios. Quería preguntarte, hermano, ¿sabías que Jerusalén anteriormente en sus inicios se llamaba Jerusalén? Si no sabes esta respuesta, te quiero invitar a que veas este video para que descubras muchas inquietudes de esta maravillosa ciudad santa llamada Jerusalén. Antes de iniciar este video, queremos pedirte que, como siempre, aportes haciendo un breve comentario de la enseñanza de este video en la caja de comentarios, que compartas con todos tus hermanos este video para que así se difunda la palabra de Dios, y que si no estás suscrito, pues aproveches y te suscribas ahora para que siempre te llegue este contenido maravilloso que lo hacemos con amor para ti. Sin más abundarte, iniciemos con este maravilloso video de todo lo relacionado a esa maravillosa y santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén en el Antiguo Testamento. Jerusalén es reconocida como una ciudad santa por 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, cada una con sus propias razones de veneración que tienen ciertas similitudes. Para los cristianos, Jerusalén tiene una relevancia histórica significativa, pero su papel en el plan divino es visto principalmente en un contexto histórico, según las enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela un significado profundo de Jerusalén, especialmente en relación con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que son eventos centrales de la fe cristiana. Esta perspectiva cristiana ve a Jerusalén no solo como un lugar de importancia histórica, sino también como un símbolo de enseñanzas y eventos espirituales cruciales. Aunque su relevancia en el plan divino es interpretada como algo del pasado, la ciudad sigue siendo un lugar de peregrinación y reverencia para los cristianos. El simbolismo y las historias bíblicas asociadas con Jerusalén continúan inspirando y fortaleciendo la fe de millones de cristianos en todo el mundo. La ciudad cananea, conocida originalmente como Urushalim, que significa fundación del dios Alem, es un lugar de gran importancia histórica y religiosa. Esta ciudad, que se menciona en documentos acádicos del siglo XIV a.C., como las cartas de Tex el Amarna, tiene un papel destacado en diversas tradiciones religiosas y en la historia antigua. Según las fuentes históricas, Urushalim se asoció con la figura de Melquisedec, contemporáneo de Abraham. La ciudad, situada en el monte Moriah, es destacada por su significado religioso, particularmente en la tradición judeocristiana. Se cree que en este monte, Abraham realizó un acto significativo de fe. Durante el periodo de los jueces, Jerusalén seguía siendo una ciudad predominantemente pagana, ya que los israelitas no habían logrado conquistarla en su primer intento. La ciudad experimentó un cambio significativo bajo el reinado de David, quien la conquistó de los jebuseos. David no solo la transformó en la capital política de su reino, sino que también fortificó la ciudadela, conocida como la Ciudad de David, y estableció allí el santuario confederal de las 12 tribus de Israel, trasladando el Arca de la Alianza desde Silo.
La importancia de Jerusalén se consolidó con la construcción del templo por Salomón, hijo de David, que simbolizó la culminación del proyecto iniciado por su padre. La dedicación solemne del templo marcó a Jerusalén como un destino religioso central, siendo el lugar donde se realizarían importantes prácticas y ceremonias religiosas. La promesa hecha a David por Natán, un profeta de la época, sugiere que este lugar fue elegido por su significado espiritual y su conexión con la divinidad. La historia de Jerusalén, desde sus orígenes como Urusalim hasta convertirse en un centro religioso y político vital, refleja su rol central en la historia y las tradiciones de la región. Su transformación a lo largo de los siglos evidencia los cambios culturales y religiosos que han moldeado su identidad y la de las civilizaciones que la han habitado. Jerusalén, en el contexto de la Tierra Santa, ocupa una posición única y distinguida. Esta ciudad, estrechamente asociada con la dinastía de David, se distingue por no formar parte del catastro de las tribus de Israel, representando una posesión personal de dicha dinastía. Su relevancia no se limita a su rol como capital política, donde simboliza la unidad nacional del pueblo de Dios, sino que también es significativa en el ámbito religioso. Como capital religiosa, Jerusalén se establece como el centro espiritual de Israel, en gran parte debido a la creencia de que Yahvé reside en ella. Esta presencia divina está particularmente asociada con el monte Sión, que se considera elegido por Dios como su morada. Esta dualidad de significados, tanto político como religioso, cimenta su estatus como ciudad santa y le otorga un papel crucial en la fe y la esperanza del pueblo de Israel. Jerusalén, a lo largo de su historia, se ha visto profundamente afectada por los eventos significativos que han sacudido las instituciones del pueblo de Dios, especialmente en la época de la monarquía. Este impacto se refleja en su experiencia de alternar entre la gracia y la ira de Dios. Tras el apogeo durante el reinado de Salomón, Jerusalén sintió inmediatamente las repercusiones del cisma que siguió a su muerte. Este periodo de agitación se considera, en algunas interpretaciones, como un castigo por las infidelidades del monarca. A pesar de que la ciudad continuó siendo la capital del reino reducido de Judá y conservó su templo, la fundación de santuarios oficiales en Israel por Jeroboam y la creación de una capital rival en Samaria representaron una competencia significativa para Jerusalén. Estos eventos marcaron la ruptura de la unidad del carácter político y la misión religiosa que David había establecido para la ciudad. La historia de Jerusalén durante este periodo refleja la complejidad de su papel como centro religioso y político, y cómo los cambios en el liderazgo y las divisiones políticas afectaron su estatus y función dentro del antiguo Israel. El significado y la relevancia de Jerusalén, en particular a los ojos de los judíos fieles, ha persistido a lo largo de los siglos. Tras la caída de Samaria, Jerusalén se convirtió en el foco de las esperanzas de muchos. Durante el reinado de Ezequías, la ciudad fue el centro de una reforma religiosa significativa y experimentó un momento de liberación extraordinaria durante la invasión de Sennacherib, un evento que dejó una impresión duradera en la memoria colectiva y contribuyó a la gloria de Jerusalén como ciudad santa. Un siglo después, Josías emprendió esfuerzos para reunir a todos los israelitas en torno a un santuario centralizado, en un intento por preservar y fortalecer la obra nacional iniciada por David. Estos esfuerzos reflejaron la importancia continua de Jerusalén como un centro espiritual y político clave en la historia y la fe judía. La historia de Jerusalén durante estos periodos muestra su papel central como un lugar de renovación religiosa y un símbolo de la identidad y esperanza judía,
incluso en tiempos de desafío y cambio. En la historia de Jerusalén se observa un periodo en el cual, a pesar de las reformas temporales, la ciudad se mantuvo en gran medida infiel a su Dios, lo que finalmente determinó su destino. Esta infidelidad se manifestó en varios aspectos. Los reyes de Jerusalén cayeron en prácticas idolátricas y persiguieron a los profetas. El sacerdocio despreció las enseñanzas proféticas y permitió que la idolatría se estableciera en el templo, y el pueblo, en general, fue atraído por alianzas paganas, descuidando la ley de Dios. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel advirtieron sobre las consecuencias de esta infidelidad. Isaías habló de la salvación solo para un remanente santo, mientras que Jeremías comparó el destino del templo de Jerusalén con el del templo de Silo. Ezequiel, resumiendo las infidelidades de la ciudad, anunció su inminente castigo y señaló que Yahvé había decidido abandonarla. Estos eventos en la historia de Jerusalén reflejan un ciclo de infidelidad, reforma y castigo, ilustrando cómo la relación entre la ciudad y su divinidad fue percibida y representada en los textos religiosos y proféticos. La historia de Jerusalén en este periodo es un testimonio de las tensiones religiosas y políticas que caracterizaron su pasado. Para obtener más información y una comprensión más profunda de este periodo de la historia de Jerusalén, puede ser útil consultar fuentes especializadas en historia bíblica y estudios religiosos. La destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor marca un momento crítico en su historia, simbolizando el juicio divino y la culminación de un largo periodo de conflictos y tensiones religiosas y políticas. Este evento no solo representó una catástrofe física para la ciudad, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual y cultural en su gente. La caída de Jerusalén se interpretó como un reflejo de la relación deteriorada entre la ciudad y su divinidad. Este periodo estuvo marcado por un reconocimiento de culpabilidad y una reflexión sobre las acciones pasadas que condujeron a tal juicio. La lamentación y el duelo expresados por la población de Jerusalén ilustran una profunda sensación de pérdida y arrepentimiento. Además, este evento histórico planteó preguntas significativas sobre el destino futuro de Jerusalén. La destrucción no fue vista solo como el final de una era, sino también como el comienzo de un periodo de incertidumbre y esperanza en la restauración y el renacimiento. La relación entre Jerusalén y las naciones circundantes, especialmente aquellas percibidas como responsables de su destrucción, también se convirtió en un tema central en las narrativas y reflexiones posteriores. Este momento de la historia de Jerusalén se ha convertido en un punto focal para entender su papel en la narrativa religiosa y cultural más amplia, simbolizando temas de juicio, redención y la continua importancia espiritual de la ciudad a lo largo de los siglos. Los profetas de la antigüedad, en el contexto del drama que enfrentaba Jerusalén y anticipando su eventual desenlace, dirigieron su atención hacia una visión renovada y esperanzadora de la ciudad. Esta nueva Jerusalén se presentaba como una ciudad transformada, un símbolo de justicia y fidelidad, marcando un contraste con su pasado turbulento. Isaías, por ejemplo, preveía una Jerusalén renacida como una ciudad de justicia, un lugar donde se restablecerían los ideales de rectitud y lealtad tras las pruebas y tribulaciones. Jeremías, por su parte, vislumbraba un futuro en el que el pueblo de Israel, una vez restaurado, volvería a adorar en Sión, reafirmando así la centralidad espiritual y religiosa de Jerusalén. Ezequiel ofrecía una descripción detallada de una Jerusalén futura, reconstruida alrededor de su templo, y la presentaba como el centro de una tierra paradisíaca.
Esta nueva Jerusalén sería un hogar para las 12 tribus y llevaría el nombre de Yahvé está aquí, simbolizando la presencia divina permanente en la ciudad. Durante el exilio, estas visiones del futuro de Jerusalén se expandieron en promesas grandiosas. Los textos sugieren que, tras haber soportado la ira divina, la ciudad se revestiría nuevamente de esplendor y celebración. En esta visión restaurada, Jerusalén no solo sería magníficamente reconstruida, sino que también se reafirmaría como la esposa de Yahvé, con sus hijos multiplicándose de manera extraordinaria. Estas visiones proféticas ofrecen una perspectiva de esperanza y renovación, enfatizando la resiliencia y la capacidad de Jerusalén para renacer de las cenizas de la adversidad y convertirse nuevamente en un centro de fe y espiritualidad. La restauración de Jerusalén tras el edicto de Ciro marcó una época significativa en la historia de la ciudad. Esta fase estuvo caracterizada inicialmente por la reconstrucción del templo, lo que muchos vieron como el cumplimiento de los oráculos proféticos. Los profetas de la época hablaron de la gloria de la nueva ciudad y su templo, destacándolos como el centro religioso del universo. Esta visión fue acompañada por imágenes idílicas y paradisíacas, simbolizando la esperanza y la renovación. Sin embargo, la realidad práctica de Jerusalén durante este periodo fue menos gloriosa. La ciudad continuó enfrentando numerosos desafíos, como la reconstrucción de sus murallas, que requirió la energía y el liderazgo de figuras como Nehemías. Bajo el impulso de estos restauradores, Jerusalén se transformó en un baluarte de la Torá, intentando aislarse de influencias extranjeras. A pesar de estos esfuerzos, Jerusalén, convertida en la capital de una provincia modesta, perdió gran parte de su importancia política. Esta fase de la historia de Jerusalén refleja un contraste entre la esperanza y la promesa de los oráculos proféticos y las realidades prácticas y políticas que la ciudad enfrentaba. En el ámbito religioso, Jerusalén desempeñó un papel fundamental en su misión histórica. Fue el foco de devoción y práctica religiosa para los judíos, quienes se dirigían hacia ella desde todas partes. La ciudad se convirtió en un importante destino de peregrinación, celebrada en numerosos salmos por ser la morada de Yahvé y por su papel como madre de todas las naciones. Estos textos también juegan con el significado de su nombre, deseando paz a Jerusalén y exhortándola a alabar a Dios. Este periodo se caracterizó por la riqueza de sus liturgias en el templo y las celebraciones religiosas, reflejadas en escritos como Eclesiástico 50. Además, los últimos textos proféticos presentan a Jerusalén como escenario del juicio escatológico y de un festín de alegría para toda la humanidad, evocando su liberación y transfiguración final. Sin embargo, Jerusalén también enfrentó pruebas, como la profanación bajo el rey Antíoco, registrada en los libros de los Macabeos. En contraste con estas realidades históricas a menudo desalentadoras, los apocalipsis judíos ofrecieron una visión más fantástica de la ciudad futura. Estos textos describen una Jerusalén celestial, existente desde ese momento, de la cual la ciudad davídica era solo una representación imperfecta. En los tiempos finales, esta Jerusalén celestial sería revelada por Dios y descendería a la tierra, expresando así la trascendencia del orden futuro en relación con una experiencia histórica ya significativa. Jerusalén en el Nuevo Testamento. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Jerusalén juega un papel cada vez más importante desde el Evangelio según Marcos hasta el Evangelio según Juan. Sin embargo,
es en los escritos de San Lucas donde se destaca de manera más significativa el papel de Jerusalén, especialmente en la conexión entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Lucas pone un énfasis particular en Jerusalén como un lugar central en la narrativa de la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como en el desarrollo temprano de la Iglesia cristiana. Esta importancia se refleja en varios eventos clave y enseñanzas que tienen lugar en y alrededor de la ciudad. En el Evangelio según Marcos, Jerusalén ocupa un lugar significativo en la narrativa de la vida y ministerio de Jesús. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. La predicación de Juan Bautista, que resuena en Jerusalén, marca el inicio de una serie de eventos que conducen a Jesús hacia esta ciudad central. Inicialmente, el ministerio de Jesús se centra en Galilea, donde comienza a anunciar el Evangelio del Reino. Sin embargo, se encuentra con la incredulidad en las ciudades galileas, un factor que juega un papel crucial en su decisión de dirigirse a Jerusalén. Este cambio de escenario no es simplemente geográfico, sino que también marca una transición en su ministerio y el enfoque de su mensaje. La llegada de Jesús a Jerusalén es dramática y significativa. Entra triunfalmente en la ciudad, un acto que cumple las profecías bíblicas y establece su papel como profeta. Su acción de purificar el templo es un acto profético de gran importancia, aunque enfrenta la oposición de las autoridades judías. A medida que la narrativa se desarrolla, Jesús anuncia su pasión y pronuncia profecías sobre el castigo que espera a la ciudad y la profanación de su templo. Estos eventos son presentados no solo como el fin de una era religiosa, sino como el preludio de un cambio más significativo en la historia de la salvación. La crucifixión de Jesús fuera de Jerusalén y la descripción de la rasgadura del velo del templo en el momento de su muerte simbolizan el fin del antiguo santuario como un lugar sagrado. En Marcos, Jerusalén se convierte en el escenario de la gran repulsa, un lugar donde se rechaza al Mesías y donde se cumplen aspectos clave de la profecía y la redención. Este enfoque en Jerusalén en el Evangelio de Marcos refleja la centralidad de la ciudad en el plan de salvación y su papel crucial en la historia religiosa. Para obtener una comprensión más profunda del papel de Jerusalén en el Evangelio según Marcos, se recomienda consultar estudios bíblicos y comentarios teológicos que profundicen en estos temas. En el Evangelio según Mateo, se añaden varias características al esquema de la vida de Jesús que enriquecen la narrativa en torno a Jerusalén. Desde el inicio, la infancia de Jesús introduce elementos dramáticos que prefiguran su futuro. Mientras los magos, guiados por una estrella, van a Belén a adorar al Mesías, las figuras religiosas en Jerusalén, incluyendo a los escribas y al rey Herodes, no reconocen su significado mesiánico y, en el caso de Herodes, traman su muerte. Este contraste destaca la emoción y reacción de Jerusalén, que no se traduce en un acto de fe. Así, Mateo pone de relieve cómo Belén y Nazaret, y no Jerusalén, se convierten en lugares centrales en la historia de Jesús. A pesar de ser descendiente de David, Jesús es asociado con Nazaret, no con Jerusalén, la ciudad de su antepasado. Durante su ministerio público, Jesús encuentra en Jerusalén a algunos de sus más acérrimos opositores. La ciudad, que históricamente ha dado muerte a los enviados divinos, es objeto de lamento por parte de Jesús, quien predice su destino trágico.
Finalmente, las apariciones de Jesús resucitado y sus instrucciones a los apóstoles ocurren en Galilea, desde donde se les envía a evangelizar a todas las naciones. Este enfoque en Mateo sugiere una compleja relación entre Jesús y Jerusalén, destacando tanto la resistencia y el rechazo que encuentra en la ciudad como la significativa carga simbólica y profética que Jerusalén tiene en el relato de su vida y misión. En el Evangelio según Juan, la narrativa sobre Jesús y Jerusalén adquiere una complejidad histórica mayor en comparación con otros evangelios. Juan describe varios viajes de Jesús a Jerusalén, y es en esta ciudad donde se desarrolla la mayor parte de su drama. Este evangelio presenta detalladamente la incredulidad del pueblo de Jesús, destacando las dificultades que incluso los doctores más eruditos de la ley tienen para creer en sus enseñanzas y milagros. Los milagros que Jesús realiza en Jerusalén, y las contradicciones y desafíos que enfrenta allí, son descritos de manera extensa, resaltando la tensión creciente entre Jesús y las autoridades religiosas. El último milagro de Jesús tiene lugar cerca de las puertas de Jerusalén y actúa como el último testimonio de su obra de salvación. Sin embargo, Jesús se retira al enterarse de que se conspira contra él. Solo regresa a Jerusalén para afrontar su hora, un término que Juan utiliza para referirse a la pasión y muerte de Jesús. En el Evangelio de Juan, aún más que en el de Marcos, se enfatiza el rechazo y la oposición que Jesús enfrenta en Jerusalén. Esta narrativa subraya la resistencia de la ciudad a aceptar a Jesús como el Mesías y su papel en el cumplimiento del plan de salvación. En el Evangelio según Lucas, se agrega una dimensión adicional al relato evangélico al incluir un esbozo de los orígenes del cristianismo, y se destaca otra faceta del drama sagrado con Jerusalén como centro. En la vida de Jesús, Lucas presenta a Jerusalén como el lugar donde convergen todos los eventos importantes. Desde su infancia, Jesús está profundamente conectado con la ciudad. Es presentado en el templo, donde personas piadosas reconocen su significado especial. A la edad de 12 años, sube a Jerusalén y demuestra su sabiduría entre los doctores de la ley, prefigurando su futura manifestación y sacrificio. Para Jesús, Jerusalén es el destino final de su misión. Lucas subraya la importancia de la subida de Jesús a la ciudad y cómo en ella se realizaría su partida definitiva. Ante el rechazo final a su misión, Jesús profetiza la ruina de Jerusalén con más detalle que en los evangelios de Marcos y Mateo. Sin embargo, Lucas introduce la idea de un tiempo intermedio, el tiempo de los paganos, que separa la destrucción de Jerusalén de la consumación final. Este enfoque en Jerusalén resalta su importancia tanto en la vida y ministerio de Jesús como en el desarrollo inicial del cristianismo, representando un lugar de culminación y transformación en el relato lucano. La historia de Jesús, tal como se narra en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, tiene en Jerusalén un escenario central tanto para el final de su ministerio como para el inicio de la misión de la Iglesia primitiva. En Jerusalén, Jesús culmina su misión terrenal con su sacrificio, seguido por sus apariciones después de la resurrección y su ascensión. Estos eventos marcan no solo el fin de una era sino también el comienzo de otra. A partir de aquí, la historia del testimonio cristiano, llevada a cabo por los apóstoles, toma forma. Es en Jerusalén donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo durante el Pentecostés, evento que se relata en los Hechos de los Apóstoles. Este momento es crucial para la misión de difundir el Evangelio, ya que marca el inicio de su expansión desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La predicación del Evangelio comienza en Jerusalén,
donde se funda la primera comunidad cristiana. Sin embargo, la hostilidad que enfrentó Jesús también se renueva contra los apóstoles, especialmente en el Sanedrín. Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, anuncia la destrucción del templo, interpretada como castigo por la resistencia de Israel al Espíritu Santo y el rechazo de Jesús. Su muerte y las palabras que pronuncia desencadenan una persecución que dispersa a la comunidad cristiana, lo que paradójicamente conduce a una mayor expansión del Evangelio. La persecución en Jerusalén lleva a la dispersión de los cristianos y al inicio de la evangelización en regiones más amplias. Personajes como Saulo, que más tarde se convierte en el apóstol Pablo, y Pedro, juegan roles clave en este proceso. Saulo, inicialmente un perseguidor de cristianos, experimenta una conversión dramática y se convierte en un misionero principal. Pedro, después de su encarcelamiento, también abandona Jerusalén. A medida que el Evangelio se expande más allá de Jerusalén, la ciudad deja de ser el centro de la evangelización cristiana, cumpliendo así la predicción de Jesús sobre su destino. La narrativa muestra cómo el cristianismo, nacido en Jerusalén, se extiende a nivel mundial, alcanzando las extremidades de la tierra. San Pablo, conocido como el instrumento escogido, desempeña un papel crucial en la transición del cristianismo primitivo hacia una comprensión espiritual y teológica más amplia de Jerusalén. Convertido en el camino de Damasco, según se relata en los Hechos de los Apóstoles, Pablo es el primero en destacar la superación de la Jerusalén terrenal por una nueva Jerusalén celestial. En su epístola a los Gálatas, Pablo presenta esta Jerusalén celestial como nuestra madre, heredera de las promesas divinas, en contraposición a la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal, según Pablo, está destinada a desaparecer ante la Jerusalén celestial. Este contraste simboliza la transición de una antigua alianza, centrada en la Jerusalén terrenal y sus prácticas religiosas, a una nueva alianza espiritual y universal, representada por la Jerusalén celestial. La enseñanza de Pablo refleja un cambio significativo en la teología cristiana, donde la Jerusalén física ya no es vista como el centro exclusivo de la fe. En cambio, la Nueva Jerusalén simboliza una comunidad espiritual, abierta a todas las naciones y libre de las limitaciones terrenales. Esta visión de una Jerusalén espiritual y celestial tiene profundas implicaciones para la identidad y la misión de la Iglesia primitiva, marcando un paso hacia una fe más inclusiva y universal. La Epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, retoma y profundiza la imagen de la Jerusalén celestial introducida por San Pablo. Esta Jerusalén espiritual se presenta como la ciudad del Dios vivo, un lugar al que los cristianos se han acercado simbólicamente a través del bautismo. Se describe como la residencia divina y el lugar donde se encuentra el templo celestial, no hecho de manos de hombres, que representa el verdadero fin de la misión de Cristo. La Epístola a los Hebreos elabora esta idea comparando el templo celestial con el templo terrenal de Jerusalén. El templo celestial es presentado como el modelo original, el tipos, del cual el templo terrenal no es más que una copia, sombra, reproducción o figura. Esta realidad trascendente, que las apocalipsis judías también evocaban en términos magníficos, subraya la diferencia entre lo material y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. La perspectiva ofrecida en Hebreos refleja una profunda transformación teológica, en la que el enfoque se desplaza de lo físico y terrenal hacia lo espiritual y celestial. La Jerusalén terrenal, con su templo y sus rituales, es vista como una prefiguración de una realidad más elevada y perfecta en el cielo,
lo que lleva a una comprensión más espiritual y universal de la fe cristiana. El Apocalipsis de Juan ofrece una visión majestuosa y culminante de la Iglesia como la esposa del Cordero, descrita con imágenes de una ciudad brillante y soñadora. Este libro del Nuevo Testamento reinterpreta y amplifica las visiones proféticas de la Nueva Jerusalén encontradas en libros como Ezequiel e Isaías, llevando la atención más allá de la Jerusalén terrenal hacia su contraparte celestial. En esta reinterpretación, la Jerusalén terrenal se transforma en una mera figura o símbolo, perdiendo su importancia primaria frente al modelo celestial que representa. La Iglesia en la tierra es vista como un reflejo de esta ciudad santa celestial, participando ya en su misterio, incluso en medio de las persecuciones que enfrenta. Hacia el final del Nuevo Testamento, la Jerusalén terrenal, antaño residencia de Yahvé, se convierte en una prefiguración de la Jerusalén celestial. Las promesas divinas, una vez depositadas en la Jerusalén terrenal, se trasladan a esta nueva Jerusalén, un lugar tanto presente como proyectado hacia su perfección final. Este cambio simboliza la transición de las promesas y esperanzas de la antigua alianza a una nueva realidad espiritual y eterna. El Apocalipsis de Juan, por lo tanto, señala un giro significativo en la teología cristiana, donde la Jerusalén terrenal se ve como un precursor de la Jerusalén celestial, la cual es la patria definitiva de todos los redimidos. La visión apocalíptica de Juan ofrece una perspectiva trascendente sobre la historia de la salvación, destacando la continuidad y el cumplimiento de las promesas divinas en un contexto más amplio y eterno. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la historia bíblica, conocido tanto por su habilidad como guerrero como por su profunda espiritualidad. Su vida se narra como una mezcla de triunfos heroicos y desafíos personales profundos, lo que lo convierte en una de las personalidades más complejas y humanizadas de las Escrituras. Inicialmente, David gana fama como un joven pastor que derrota al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra, un acto que simboliza su fe inquebrantable y su valentía. Este acontecimiento marca el comienzo de su ascenso al poder, primero como líder militar y luego como rey de Israel. Su habilidad para unir a las tribus de Israel bajo un solo mando es un logro significativo en un tiempo de gran fragmentación y conflicto. La conquista de Jerusalén es uno de sus actos más estratégicos y simbólicos. Al tomar la ciudad y convertirla en la capital política y religiosa de Israel, David no solo establece un centro unificador para la nación, sino que también crea un espacio sagrado para el culto. El traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén es un momento crucial, ya que el Arca representa la presencia tangible de Dios entre su pueblo. Al colocar el Arca en Jerusalén, David está declarando la ciudad como el corazón espiritual de Israel. Su reinado se caracteriza por una serie de éxitos militares y políticos que expanden los límites de Israel y fortalecen su posición en la región. Sin embargo, su vida personal y su reinado no están exentos de controversias y conflictos. Su relación con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo, Urías, son puntos críticos que muestran un lado más oscuro y complejo de su carácter. Estos eventos llevan a una serie de tragedias y conflictos dentro de su propia familia, lo que demuestra que incluso los líderes más poderosos pueden ser profundamente falibles. David es también conocido por su profunda relación con Dios, expresada a través de los salmos, muchos de los cuales se le atribuyen. Estos textos reflejan una gama de emociones humanas,
desde la alabanza y la gratitud hasta la angustia y el arrepentimiento, y han tenido un impacto duradero en la espiritualidad judía y cristiana. En resumen, David se destaca como un líder complejo y multifacético, cuya vida abarca heroísmo y fallas humanas, logros políticos y crisis personales, profunda espiritualidad y desafíos morales. Su legado sigue siendo un pilar en la historia bíblica y un punto de referencia para entender el liderazgo, la fe y la humanidad en el contexto de la tradición judeocristiana. Salomón, hijo de David y Betsabé, es una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento, conocido principalmente por su sabiduría y la construcción del Templo de Jerusalén. Su reinado se caracteriza por una era de paz y prosperidad en Israel. Fue durante su gobierno que Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, influencia cultural y poder militar. Salomón, también conocido por su sabiduría excepcional, fue un gobernante que se destacó por sus juicios equitativos y sus conocimientos en diversas áreas, desde la botánica hasta la poesía. La Biblia narra varios episodios donde su sabiduría y comprensión judicial son evidentes, como en el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño. Sin embargo, el logro más notable de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que consolidó a Jerusalén como el centro espiritual y religioso del pueblo judío. El templo no solo sirvió como un lugar para el culto y las festividades religiosas, sino que también simbolizó la presencia de Dios entre su pueblo. La descripción del templo en la Biblia resalta su opulencia y belleza, con detalles que reflejan el esplendor y la riqueza de la era de Salomón. A pesar de su sabiduría y logros, el reinado de Salomón también estuvo marcado por excesos y decisiones cuestionables. Sus numerosas esposas e idolatría en sus últimos años son a menudo citadas como factores que llevaron al declive de su reino y eventualmente a la división del reino de Israel. En resumen, Salomón es una figura compleja y multifacética en la historia bíblica. Su legado incluye tanto la sabiduría y logros monumentales como las fallas personales y errores de juicio, ofreciendo una perspectiva rica y matizada de un líder histórico y espiritual cuya influencia se ha mantenido a lo largo de los siglos. Jeroboam, una figura central en la historia del reino dividido de Israel, es un personaje de gran relevancia en la narrativa bíblica. Su ascenso al poder marca un punto de inflexión crucial en la historia de Israel. Tras la muerte de Salomón, el reino unificado se divide, y Jeroboam se convierte en el primer rey del reino del norte, también conocido como Israel. El reinado de Jeroboam está marcado por decisiones significativas que tuvieron un impacto duradero en la identidad religiosa y política de Israel. En un intento por fortalecer su reino y evitar que su pueblo peregrinara a Jerusalén, estableció centros de culto alternativos en Betel y Dan. Esta acción no solo desafió la centralidad religiosa de Jerusalén, sino que también introdujo elementos de idolatría, lo que fue visto como una desviación de la fe tradicional en Yahvé. Jeroboam instaló becerros de oro en estos lugares y promovió un culto que se alejaba de las prácticas y creencias establecidas en Jerusalén. Esta decisión de Jeroboam tuvo consecuencias profundas. Por un lado, logró consolidar la identidad y la independencia del reino del norte. Sin embargo, desde una perspectiva religiosa, estas acciones fueron vistas como una grave transgresión contra los mandatos divinos, lo que llevó a una condena por parte de los profetas y escritores bíblicos. La Biblia describe a Jeroboam como alguien que hizo pecar a Israel, una frase que refleja la percepción negativa de su legado religioso.
El impacto de Jeroboam en la historia de Israel es complejo. Si bien logró ciertos éxitos políticos y aseguró la autonomía de su reino, también inició un periodo de conflicto religioso y político que tendría repercusiones duraderas. La división del reino y la introducción de prácticas de culto alternativas cambiaron el panorama religioso de Israel, estableciendo un precedente que influiría en los eventos futuros y en la percepción de su reinado en las generaciones posteriores. Josías, rey de Judá, es una de las figuras más reformadoras en la historia bíblica. Ascendió al trono a una edad temprana y es conocido por su ferviente devoción a Yahvé y sus esfuerzos por purificar el culto en Judá. Su reinado marcó un periodo de intensas reformas religiosas que tuvieron un impacto significativo en la historia de Israel. La reforma más notable de Josías comenzó cuando se encontró un libro de la ley durante la renovación del Templo de Jerusalén. Este descubrimiento provocó una serie de cambios radicales orientados a centralizar el culto en Jerusalén y erradicar las prácticas idolátricas. Josías eliminó los altares paganos, los ídolos y los sacerdotes idólatras de Judá y reinstauró la observancia de la Pascua, que no se había celebrado adecuadamente durante generaciones. Las reformas de Josías se consideran un intento de devolver al reino de Judá a las prácticas religiosas prescritas en el libro de la ley, que muchos estudiosos identifican como parte o la totalidad del libro de Deuteronomio. Estas reformas no solo reflejan su compromiso con la fe monoteísta, sino que también muestran su intento de fortalecer la identidad religiosa y política de su reino frente a las amenazas externas, especialmente del creciente poder del imperio asirio. El legado de Josías es complejo. Por un lado, es elogiado por su devoción y su determinación por purificar el culto y la práctica religiosa en Judá. Por otro lado, su muerte en la batalla de Megido, luchando contra el faraón Necao II de Egipto, marca el comienzo del fin del reino independiente de Judá, que eventualmente caería bajo el dominio de Babilonia. Las acciones de Josías dejaron una huella duradera en la historia religiosa de Israel. Su reinado es visto como un último esfuerzo por reformar y preservar la identidad religiosa del reino de Judá, y sus reformas tuvieron un impacto significativo en la estructura religiosa y social de la región, influyendo en los desarrollos posteriores en la historia judía y cristiana. Su vida y obra son un testimonio de los desafíos y las complejidades de liderar un reino en un periodo de agitación política y cambio religioso. Melquisedec, una figura enigmática en las tradiciones bíblicas, emerge como el rey de Jerusalén en un momento clave de la historia antigua. Su rol como sacerdote del Dios Altísimo lo distingue de otros líderes religiosos de su tiempo, al combinar la autoridad espiritual y secular. Este personaje único aparece en la intersección de lo humano y lo divino, ofreciendo bendiciones y presentando ofrendas que resuenan con un significado profundo en las tradiciones judeocristianas. La narrativa de Melquisedec se destaca por su brevedad pero densidad simbólica. Su encuentro con Abraham, donde ofrece pan y vino, se interpreta como un acto de comunión y bendición. Esta escena ha sido analizada extensamente por teólogos y estudiosos, quienes ven en Melquisedec una prefiguración de Cristo, especialmente en el contexto del sacerdocio eterno y el sacrificio. La ausencia de un linaje detallado para Melquisedec en las Escrituras contribuye a su carácter misterioso. Esta falta de un trasfondo familiar o genealógico lo hace aparecer como una figura temporal y eterna.
En contraste con otras figuras bíblicas cuyas historias se entrelazan con extensas genealogías, Melquisedec se presenta sin un contexto claro, lo que lo eleva a una posición casi mítica dentro de la narrativa bíblica. Melquisedec simboliza un puente entre lo divino y lo terrenal, destacando un modelo de liderazgo que va más allá de las convenciones de su tiempo. Su figura se ha convertido en un punto focal en el estudio teológico, ofreciendo una ventana hacia la comprensión de cómo se percibían la realeza y el sacerdocio en el contexto antiguo y cómo estos roles se entrelazan con las creencias espirituales. En resumen, Melquisedec representa un personaje complejo y profundamente simbólico en la tradición bíblica. Su presencia, aunque breve, plantea preguntas fundamentales sobre el liderazgo espiritual y su relación con lo divino, dejando un legado que ha capturado la imaginación y el estudio de generaciones de creyentes y académicos. Su papel en la historia bíblica continúa siendo un tema de fascinación y debate, destacando la riqueza y profundidad de las narrativas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Espirituales. Isaías, uno de los profetas más significativos en la Biblia, vivió durante un periodo de grandes cambios y desafíos en el reino de Judá. Su ministerio se extendió a lo largo de varios reinados, incluidos los de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías es conocido por su poderosa oratoria y visión profética, que abarca desde severas advertencias de juicio hasta esperanzadoras promesas de restauración y redención. Las profecías de Isaías se dividen en 2 secciones principales. La primera parte, capítulos 1 al 39, se enfoca en el juicio inminente de Dios sobre Judá e Israel debido a su idolatría y corrupción moral. Isaías advierte sobre la invasión asiria y llama al pueblo a arrepentirse y volver a Yahvé. Esta sección también incluye algunas de las descripciones más vívidas de la majestad y santidad de Dios en toda la literatura bíblica. La segunda parte de Isaías, capítulos 40 al 66, ofrece un tono más consolador y esperanzador. Aquí, Isaías habla de un futuro de redención y restauración, no solo para Israel sino para todas las naciones. Profetiza la venida de un siervo sufriente, un Mesías que traerá salvación. Esta sección ha sido fundamental en la teología cristiana, interpretada como una predicción de la venida de Jesucristo. Isaías también destaca por su poesía sublime y sus ricas imágenes. Sus profecías combinan juicios severos con promesas de restauración, mostrando un profundo entendimiento del corazón humano y la misericordia de Dios. Su influencia se extiende más allá del ámbito religioso, inspirando a artistas, músicos y escritores a lo largo de la historia. El legado de Isaías es profundo. Sus palabras continúan desafiando, consolando y guiando a los creyentes hasta el día de hoy, y su libro es un testimonio de la fe inquebrantable en tiempos de crisis.
Su visión de un futuro redimido y su enfoque en la justicia social siguen siendo relevantes, ofreciendo esperanza y dirección en un mundo a menudo plagado de desafíos y conflictos. Ezequiel, un profeta de gran importancia en la tradición bíblica, vivió durante el exilio en Babilonia y fue testigo de momentos cruciales en la historia de Israel. Su libro, repleto de visiones simbólicas y profecías, aborda la infidelidad de Jerusalén y su inevitable caída, ofreciendo un mensaje tanto de juicio divino como de esperanza y restauración. Las visiones de Ezequiel son únicas en su dramatismo y complejidad. Una de las más conocidas es la visión de los huesos secos en el valle, que simboliza la resurrección y la restauración de Israel. Otra es la visión del templo futuro, detallando su reconstrucción y el restablecimiento del culto. Estas visiones representan no solo el juicio divino sobre la infidelidad y la corrupción, sino también la promesa de restauración y purificación. Ezequiel también se destaca por su enfoque en la responsabilidad individual ante Dios. En sus enseñanzas, subraya la importancia de la responsabilidad personal en la relación con Dios, rompiendo con la noción de culpabilidad colectiva y enfatizando que cada individuo es responsable de su propio destino espiritual. El ministerio de Ezequiel se desarrolla en un periodo de transición crítica para el pueblo de Israel. A través de sus profecías, Ezequiel juega un papel crucial en guiar a la comunidad exiliada, ofreciendo consuelo y esperanza en un momento de desesperación y desolación. Su mensaje de juicio y restauración, junto con su énfasis en la renovación espiritual y la pureza del corazón, ha tenido un impacto duradero en la teología y la espiritualidad judías y cristianas. En resumen, Ezequiel se presenta como un profeta de transición, cuyo mensaje aborda tanto el juicio divino como la promesa de un futuro renovado y restaurado. Su legado continúa influyendo en la interpretación bíblica y el pensamiento teológico, y su libro es una fuente rica de enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, la responsabilidad humana y la esperanza de redención. Jeremías, activo en los últimos días del reino de Judá, es un profeta conocido por su franqueza y profunda tristeza ante la inminente caída de su nación. Su ministerio, que abarca los reinados de Josías hasta la caída de Jerusalén, se caracteriza por su llamado al arrepentimiento y advertencias contra la idolatría y la injusticia social. A menudo encontró resistencia y persecución, incluyendo arrestos y desdén público, pero persistió en su misión, impulsado por una profunda convicción y compromiso con su llamado profético. Jeremías no solo predijo la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, sino que también abogó por una reforma social y espiritual. Su mensaje era tanto de juicio como de esperanza, prometiendo que Dios eventualmente restauraría a su pueblo. Este mensaje de esperanza se ve en su famosa profecía del nuevo pacto que Dios haría con Israel, un tema central en la teología cristiana posterior. La vida y obra de Jeremías se documentan en el libro de Jeremías y en el libro de las Lamentaciones. Este último es un poema emotivo que expresa el dolor por la destrucción de Jerusalén. A través de estos escritos, Jeremías se presenta como un ejemplo de fe y perseverancia en medio de la adversidad. Su influencia se extiende más allá del ámbito religioso, siendo una figura de gran interés para historiadores, teólogos y estudiosos de la literatura antigua. El legado de Jeremías es el de un profeta que, a pesar de enfrentar una resistencia abrumadora, se mantuvo firme en su compromiso con la verdad y la justicia. Sus enseñanzas sobre el arrepentimiento,
la justicia social y la renovación espiritual siguen siendo relevantes, proporcionando una poderosa perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos morales y espirituales en tiempos de crisis. Su vida, marcada por el sufrimiento y la compasión, ofrece una poderosa lección sobre la resistencia y la fe en medio de las pruebas más difíciles. Jesús, la figura central del cristianismo, tuvo una relación profunda y significativa con Jerusalén, un elemento clave en su vida y ministerio. Su entrada triunfal en la ciudad, conocida como la entrada a Jerusalén, marcó el comienzo de la semana de su pasión y fue un momento de gran significado simbólico. Al entrar montando en un burro, Jesús cumplió las profecías mesiánicas, presentándose como un rey humilde y pacífico. Una de las acciones más notables de Jesús en Jerusalén fue la purificación del templo. Al expulsar a los comerciantes y cambistas, demostró su preocupación por la santidad del lugar y su crítica a las prácticas corruptas. Este acto simbolizaba un llamado a la reforma y una vuelta a la verdadera adoración. La crucifixión de Jesús, el punto culminante de su ministerio, tuvo lugar fuera de las murallas de Jerusalén. Este evento, que es central en la fe cristiana, representa el sacrificio de Jesús por la humanidad y su triunfo sobre la muerte. Jesús también profetizó sobre el futuro de Jerusalén, anticipando su destrucción, lo que se cumplió en el año 70 después de Cristo con la caída de la ciudad ante los romanos. Estas enseñanzas subrayan tanto el juicio como la misericordia divina y son fundamentales para la escatología cristiana. La relación de Jesús con Jerusalén es un aspecto crucial de su historia, reflejando tanto su misión mesiánica como su crítica a las prácticas religiosas contemporáneas. Su vida, enseñanzas y acciones en esta ciudad no solo marcaron su época, sino que continúan influyendo en la fe y la teología cristianas. Los apóstoles, tras la ascensión de Jesús, desempeñaron un papel crucial en Jerusalén, que se convirtió en el epicentro de la primitiva iglesia cristiana. Su labor comenzó con la recepción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un evento que marcó un punto de inflexión en la expansión del cristianismo. Este acontecimiento les otorgó a los apóstoles la capacidad y la valentía para predicar abiertamente el mensaje de Jesús, lo que llevó a la conversión de miles de personas. Los apóstoles establecieron la primera comunidad cristiana en Jerusalén, guiando a los creyentes en la enseñanza, la comunión, el rompimiento del pan y las oraciones. Sus actividades incluían realizar milagros, enseñar en el templo y en las casas, y enfrentarse a la oposición de las autoridades religiosas judías. La comunidad cristiana de Jerusalén fue caracterizada por su solidaridad y práctica de compartir bienes. A medida que el cristianismo crecía, los apóstoles comenzaron a viajar más allá de Jerusalén, llevando el evangelio a diversas partes del mundo antiguo. Sin embargo, Jerusalén permaneció como el centro simbólico y espiritual de la iglesia primitiva, incluso en medio de persecuciones y desafíos. La labor de los apóstoles en Jerusalén sentó las bases para el desarrollo de la iglesia cristiana y su expansión a nivel mundial. Sus acciones y enseñanzas, tal como se relatan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, continúan siendo fundamentales para la fe y práctica cristiana. El Apocalipsis de Juan, conocido también como el Libro de la Revelación, es un texto profundamente simbólico y visionario en el Nuevo Testamento.
Este libro se destaca por sus descripciones detalladas y a menudo enigmáticas del fin de los tiempos y el juicio final. En su narrativa, se presenta la idea de una nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende del cielo. Esta Jerusalén simboliza la consumación y perfección de la Iglesia, representando un estado de gloria y comunión eterna con Dios. Esta Jerusalén celestial es descrita con gran detalle, resaltando su belleza y magnificencia. Se la presenta como una ciudad de luz, donde no hay necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Sus calles de oro transparente y sus muros adornados con toda clase de piedras preciosas simbolizan un lugar de pureza y riqueza espiritual. En esta ciudad no hay templo, ya que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. El Apocalipsis de Juan utiliza estas imágenes para transmitir un mensaje de esperanza y consuelo para los cristianos, especialmente aquellos que enfrentan persecución y sufrimiento. La Nueva Jerusalén se convierte en un símbolo de la promesa divina de salvación y redención, un lugar donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán vencidos, y donde los fieles disfrutarán de una comunión ininterrumpida con Dios. A lo largo del libro, Juan relata visiones de batallas espirituales, juicios divinos y la eventual victoria del bien sobre el mal. Estas visiones apocalípticas culminan en la revelación de la Nueva Jerusalén, destacando la victoria final de Dios y la restauración de todas las cosas. La Jerusalén celestial, por lo tanto, no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de la restauración y renovación espiritual definitiva. El Apocalipsis de Juan, con su enfoque en la Nueva Jerusalén, ofrece una visión única y poderosa del destino final de la humanidad y la creación según la fe cristiana. Este libro, lleno de simbolismo y metáforas, ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos y continúa siendo una fuente de inspiración, estudio y debate dentro del cristianismo. Su visión de una Jerusalén celestial resuena como un mensaje de esperanza eterna, donde la presencia de Dios trae consigo una era de paz y felicidad sin fin.